Bueno, segundo vídeo que hago de la asignatura de neurofisiología. Seguimos hablando de sensibilidad somática. Y ahora vamos a meternos un poco mencionar un poco la termorrecepción, las vías y los relevos. Bien, la pizarrita, por si nos hace falta. Y vamos a ver los termorreceptores. Los termorreceptores van a ser parecidos a los receptores que me mediaban el tacto, solo que vamos a tener menos tipo porque para regular la temperatura, como bien es sabido por todo hijo de vecino, vamos a tener frío y calor. El cuerpo humano no entiende de más rollo. Temperatura es frío y calor y lo demás es lluvia de paz y amor. Bueno, los tipos de receptores van a ser finitos, poco mielinizados. Ya vimos en la parte 1 que estos eran tipo A, delta y C. Y igual que ocurría en el tracto, la respuesta va a ser más intensa si la variación es más notable. Es decir, yo voy a notar más, esos estímulos, esos termorreceptores se me van a activar con más violencia, vamos a llamarlo así. Si la temperatura pasa de 0 a 100 grados, flipo en colores. O si yo estoy en 24 y de repente me meto en un horno, yo qué sé, me ocurre por meter la cabeza en el horno, pues encendido, pues lo voy a notar mucho más que si voy despacito, ¿vale? Todo el mundo nos hemos metido alguna vez en una bañera y sabemos de lo que se está hablando aquí, ¿no? Bueno, aquí hay una especie de número. A mí no me gustan los números porque luego esto coge otro libro o va a otro profesor, te lo explica y pone el número que le sale de los cojones. Básicamente porque esto es una variación subjetiva. Yo tengo un colega, el Pelos, que por ejemplo yo lo he visto y sin camiseta en enero de madrugada y dice: ¿tú tienes frío o no? Por tus termorreceptores están en Pekín. No, simplemente que a veces por cuestiones de genética nos hacemos más sensibles al frío o menos sensibles al frío y viceversa, y lo mismo ocurre con el calor. Sin embargo, para el calor es lógico que tenga una sensibilidad mayor, porque quizá tengan estos dos tipos de termorreceptores, los tenga descalibrados. En fin, esto para que lo quiera leer. Es importante una cosa: menor de 25 grados voy a tener sensación de frío, y los receptores del calor apagados, que si el córtex cerebral detecta receptores de calor apagados, lo interpreta como frío. Es decir, si tengo los receptores de frío encendidos, me lo detecta como frío. Pero es que si tengo los receptores de calor apagados, también me lo detecta como frío. Mayor de 40 grados me hace lo contrario. Pero vamos, todo el mundo hemos estado, quien no haya estado alguna vez a 35 grados, que lo pruebe, que es toda una experiencia, que tú vas a tener calor, sí o sí. Y aquí lo pongo: funciona como el grifo de la ducha de 2 ruedas. Si alguna vez has tenido o has estado en un hotel o en tu casa lo tienes, el típico grifo que funciona, que no es una palanquita, sino que tiene una rueda para el calor y una rueda para el frío, pues funciona así. Si yo abro solo la rueda para frío, me va a detectar frío. Pero es que si tengo cerrado el calor, eso va a hacer que esté el agua más fría todavía. Si yo enciendo un poquito los de calor, puede seguir saliendo fría, pero ya se me va regulando, que sería cuando yo encuentro el punto medio entre las dos ruedas. Es decir, cuando tengo, no veo el ratón, cuando tengo los dos receptores activos, voy a poner el puntero láser, cuando tengo los dos receptores activos, entonces cuando el cuerpo humano está contento. La descompensación de la actividad de esos receptores va a ser lo que me va a mí a dar respuesta o sensaciones de frío o calor. Aquí vemos una grafiquita que a toda la gente de fisiología, bioquímica, todo lo que sea ciencia pura y dura de laboratorio en general, le encanta una grafiquita, pero la verdad es que son bastante útiles, todo se ha dicho. Sobre todo porque tienen una cantidad enorme de información y no te tienes que meter un tocho de texto. Aquí vemos una gráfica que me relaciona temperatura y tiempo. Aquí el disparo o la actividad neuronal del receptor, y esto sigue siendo tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo tengo aquí una temperatura X, que si la bajo bruscamente, de repente bajo la temperatura bruscamente, como vemos se me dispara bruscamente, lo que hemos hablado antes de los de que las fibras se van a disparar más violentamente contra en un cambio de temperatura brusco. Aquí vemos que desciende en picado
Y lo mismo los receptores del calor, ¡pam!, se me apagan del tirón. Y luego, mantenido en el tiempo, vemos que se vuelven a encender. Y estos van progresivamente estabilizando. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El cuerpo humano tiene... Vaya gallo. El cuerpo humano tiene la capacidad de adaptarse a una temperatura, siempre en unos límites normales. Luego en otras asignaturas, en patología, se ve las condiciones de la hipotermia o la fisiopatología, cuando estamos hablando de condiciones no fisiológicas o temperaturas no aptas para el mantenimiento del cuerpo in vivo. ¿Vale? En fin, vamos. Vale, ahora vamos a hablar de las vías ascendentes somatosensitivas, y con esto, este es el segundo apartado y último del vídeo. Vamos a ver que las vías ascendentes, vamos a definir qué es una vía ascendente somatosensitiva. Parecen, es de cajón, pero muchas veces se habla de vía ascendente y yo por lo menos me quedo loco. Una vía ascendente es una vía que sube hacia el cerebro. Entonces, esa vía no va directamente hacia el cerebro. Desde que yo toco algo que está caliente o está más frío, o algo que pincha o no pincha, o algo más agudo, detecto una forma o algo discriminativo, etcétera, etcétera, eso tiene una primera neurona que me va a hacer y que va a enviar una información a 3 relevos sinápticos, ¿vale? Un relevo está en el núcleo, en los núcleos dorsales de bajo el bulbo. Ahí está el primer relevo. El segundo relevo va a estar en el tálamo. Y el último relevo va a estar en el córtex cerebral, que va a ser la cuarta neurona. La primera neurona es la que me lo percibe. Se lo envía al primer relevo, que está en el núcleo de las columnas dorsales bajo el bulbo. El segundo relevo va a estar en el tálamo. Y el último relevo en el córtex, neurona de cuarto orden. Si nos vamos a la pizarrita, lo ponemos rápido, que esto se ve muy bien dibujado, ¿vale? Esto es simplemente aquí, tengo aquí el punto, ¿vale? Que me va a llegar a médula espinal. Vamos a poner aquí, vamos a poner bulbo, vaya pedazo de bulbo. Vamos a poner aquí tálamo, y vamos a poner aquí más arriba ya todavía, ya en pequeñito, el cerebro, ¿vale? Pues bueno, me va a llegar esto a una primera neurona, ¿vale? La información me va a llegar, no sé si en este caso se cruza o no, eso es neuroanatomía y honestamente voy muy topo en neuroanatomía, lo cual es una dificultad añadida para esto, pero bueno, a lo que íbamos. Aquí está el tacto, la temperatura, el daño o lo que sea, llega a una primera neurona, no hay relevo, esto es directo, a neurona de segunda orden debajo del bulbo, y este es el primer relevo. Segunda neurona, primer relevo, va hacia el tálamo. Tercera neurona, segundo relevo. Y por último, al córtex cerebral, que es la cuarta neurona y el tercer relevo. Y así nos quedan los relevos. Uno puede pensar que estos relevos simplemente le paso el jamón al otro y ya no es cosa, no. Y ya no es cosa mía, no. La información aquí en los relevos va a ser depurada y lo vamos a ver en lo que se llama la inhibición, los tipos de inhibiciones que hay. Aquí ve inhibición descendente, que se ocurre en los núcleos de relevo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, volvemos al puntero láser. Bien, vamos a tener 2 vías diferentes para cada tipo de información. Una vía que vamos a llamar la de vía del lemnisco medial, tiene otros nombres. Voy a coger la chuleta si me lo permitís. Que es la vía del lemnisco medial, la vía mecanosensitiva o de las columnas dorsales. Del lemnisco medial y nos metemos bajo el agua y ya está. Hay que decir los otros nombres porque a lo mejor aparece con otros nombres, ¿no? Pero la que yo he visto, la que usan más, lo que les gusta más es el lemnisco medial, columnas dorsales también, pero la verdad es que mecanosensitiva, que parece la más intuitiva, se usa menos. Me va a transportar o a ascender, digamos, tacto y propiocepción. Y la vía termoalgésica, como su propio nombre indica, termo, temperatura, algésica, dolor, nocicepción, que veremos más adelante. Nocicepción no es lo mismo que dolor, ya lo veremos. Pero en definitiva es eso, termo, temperatura, algésica, dolor, más correctamente dicho, nocicepción. Y vemos aquí los relevos.
la información no se pasa sin más, sufre cambios, sufre inhibiciones. Ya lo vimos en el vídeo anterior. Hay una inhibición lateral que va a filtrar información. Hay dos tipos de inhibiciones, vaya, una inhibición lateral y una descendente. La inhibición lateral lo que va a hacer es filtrar la información, es decir, va a depurar la información de manera que va a disminuir interferencia, aumentando el contraste. Es útil para aumentar la resolución espacial, es más bien automática. Las dos son automáticas ciertamente, pero esta es intuitivamente más automática. Y los relevos, la inhibición descendente se va a dar en los núcleos de relevo, que ya hemos visto en la diapositiva anterior, y es el córtex el que va a modular esto, es decir, la corteza cerebral va a decidir qué me llega y qué no me llega. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo una gran cantidad de estímulos, a lo mejor, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Cuando nosotros llevamos la ropa puesta, ahora mismo espero todo el mundo, llevamos la ropa puesta. Bien, yo no estoy todo el tiempo, mi córtex cerebral no está todo el tiempo procesando la información de que llevo ropa puesta, porque sería de locos, es decir, sería molesto. Entonces, esto es lo que se llama inhibición descendente. Es como una especie de costumbre. No se depura la información, como vemos aquí, para aumentar la resolución o para aumentar la discriminación, sino que se depura la información porque el propio sistema nervioso se ha adaptado a esa situación. Entonces disminuye la percepción de estímulo. Yo tengo ahora mismo puestos los calzoncillos, pero yo no estoy constantemente todo el día sintiendo que tengo los calzoncillos puestos. A menos que yo le preste atención. Y ahí es cuando cambia la historia. Es decir, vamos a borrar esto y ya terminamos. Tenemos el córtex, ¿vale? Aquí, el córtex cerebral. Y si yo le presto atención, es decir, yo ahora mismo durante el día, el córtex cerebral llega aquí, ¿vale? La información, aquí lleva la información calzoncillo. Pues yo tengo los calzoncillos, con su paquete más grande, ¿eh? Vale, puesto ahí de modo representativo. Vale, llega aquí, como hemos visto, la primera neurona, llega al tálamo, luego al bulbo, luego al tálamo y luego al córtex. Vale. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en el que yo no le estoy prestando atención, las neuronas inhibidoras están actuando. Pero si yo le presto atención, ya no se inhibe. Y entonces la información, pam, asciende completamente al córtex y soy consciente de ella. Pero mientras tanto, no. Y, en fin, este ha sido un dibujo un poco chorra al final. Pero bueno, esas cosas se quedan siempre mejor con 4 tonterías. Ya, fin de la presentación. Y nada, ya seguiremos viendo más cositas de aquí en adelante. Hasta luego, chavales. Descarte.